Hoy es un día muy especial para nosotros, ya que tenemos el honor de recibir a un invitado verdaderamente distinguido. Se trata de Luis Raúl Reyes Amaya, un orgulloso egresado de la primera generación, de la primera promoción de nuestra institución, cuyos lazos con la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales se remontan a sus raíces mismas. Don Raúl celebra su 90 aniversario este año y ha accedido amablemente a acompañarnos en este momento tan significativo. Su participación nos ofrece una invaluable oportunidad para adentrarnos en la historia de nuestra escuela y reflexionar sobre el camino recorrido desde aquellos primeros pasos. Es importante destacar que cuando don Raúl comenzó su travesía académica, la Universidad Industrial de Santander y de hecho el país entero apenas estaba dando los primeros pasos en el campo de la ingeniería metalúrgica. No existían escuelas, sino facultades. De hecho, la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales en aquella época era la Facultad de Metalurgia. Y él fue parte de ese pionero grupo de estudiantes que allanaron el camino para las generaciones venideras. Hoy, en el marco del 70 aniversario de nuestra Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales, nos sentimos honrados de tener a don Raúl con nosotros para compartir sus experiencias, recuerdos y sabiduría acumulada a lo largo de los años. Sin más preámbulos, demos inicio a esta conversación enriquecedora y evocadora, que seguramente permitirá apreciar el pasado, el presente y el futuro de nuestra querida escuela de una manera completamente nueva. Es un honor tenerlo aquí con nosotros. Antes de comenzar la entrevista, le gustaría compartirnos un breve vistazo a su trayectoria y su conexión con nuestra querida escuela. Bueno, antes que nada, quiero expresar mi profundo agradecimiento al profesor Ángel Meléndez, jefe de la Escuela de Materiales y Metalurgia, por esta gran distinción, inmerecida por demás, que hace a mi modesta contribución con mi alma mater, forjadora de mi carrera profesional y la de varias personas de mi familia, mis 4 hijos. 2 son ingenieros mecánicos, una es ingeniera industrial, escuela que yo también ayudé a formar, y otro es Pablo, que es de idiomas, que es graduado en el Rosario también, y graduado máster en la Universidad en Australia. Entonces, y los hijos, 2 ingenieros mecánicos, uno con máster en Nottingham, y la otra trabajadora de Ecopetrol, y está actualmente jubilada. Tengo varios sobrinos, terminaron aquí, 3 ingenieros metalúrgicos, hijos de un hermano, y una ingeniera química del mismo, cum laude, ingeniería química cum laude también. Otra ingeniera química, Esther Reyes, también cum laude, y se fue a estudiar también a Estados Unidos. Varios ingenieros mecánicos, entre ellos, pues, un hijo mío. O sea que nosotros somos ya 3 generaciones. Estoy yo, está mi hijo, y está mi nieto, que también estudió ingeniería mecánica, junto con su esposa, que ahora están en Canadá estudiando. Tengo varios sobrinos, ingenieros mecánicos aquí en la universidad, y primos. Entre ellos Carlos Reyes, por ejemplo, que fue jefe del laboratorio de petróleos, del ICP, aquí en Florida, en Piedecuesta, creo que queda. Y primos también terminaron aquí. O sea que, haciendo mis cuentas, la familia mía, Reyes, ha contribuido con más de 16 profesionales al crecimiento de la universidad. Qué genial. Quiero participar, desde luego, de este amable reconocimiento con ellos. Extiendo mi agradecimiento al cuerpo de profesores por su gentileza en acompañar esta entrevista, que seguramente servirá de algún estímulo para que estudiantes, desde luego, con muchas más capacidades que las mías, y con ayuda invaluable del excelente equipo de sus profesores, se hagan cargo del progreso y avance de una disciplina de lento pero seguro desarrollo para el crecimiento de la industria nacional y por ende del bienestar de la gente
de nuestro amado país. Muchas gracias, profesor. Le quería comentar también al margen de su apellido Meléndez, y su apellido Meléndez es familiar, literalmente, porque mi abuela es Gómez, por parte de padre es Gómez Meléndez, de San Gil. Wow. Pues nos une también, mi esposa es de allá de San Gil. De San Gil, sí. Bien. ¿Y nos puede decir algo de su formación? Usted tiene, después de los estudios universitarios, tiene estudios de maestría, ¿verdad? De posgrado. Sí. Yo tenía unas notas marginales aquí, ya se las refería antes en la charla previa, no sé, pues tengo estudios posteriores, sí, yo fui enviado por la universidad a estudiar, especialmente por encargo de mi decano, el doctor Ciro Duarte Pacheco, ingeniero químico de la Universidad Nacional, que fue creador de la facultad. Él me mandó específicamente a estudiar las materias que pensaba que yo podría, porque me había quedado aquí en la universidad, que podía dictar en la universidad. Una vez que estuve en Colorado, y ya pasó un año, un poquito más de un año, entonces me di cuenta que yo había repetido realmente toda la carrera allá en Colorado. Pero tenía suficientes horas crédito. Y entonces decidí que podía llegar a hacer el máster, conseguir el máster en ingeniería metalúrgica. Se llama Master of Science en ingeniería metalúrgica. Y entonces tenía que hacer unas materias exteriores a la facultad. Entonces escogí algunas materias relacionadas con los temas de producción, por ejemplo, química superficial, cosas así, ¿cierto? Y ya completé con otras materias de posgrado que tenía la facultad de metalurgia allá en Colorado. Y logré pedir, me costó un poquito de trabajo, lograr que me dieran más tiempo suficiente para terminar el máster. Inclusive con el CETES tuve que escribir una carta y, en fin, varias cartas. Y en la universidad también, para que me permitieran terminar, y allá obtuve el grado del máster en Master of Science en Ingeniería Metalúrgica en Colorado, Boulder, Colorado. Resalto que allá estuvieron otros 2 alumnos míos, mandados también por la universidad, que consiguieron el PhD, o sea, el doctorado en Colorado. Una cosa que me parece a mí extraordinaria, porque el profesor de Frost mío de Colorado me decía que los latinos iban allá y que no conseguían nada. Y 2 alumnos míos realmente me llenaron de orgullo, como el trabajo de ellos me llena de orgullo también hoy en día, de algunos alumnos míos. Entonces, desgraciadamente, la universidad no supo retenerlos. Manrique creo que se fue a Venezuela. Él era hijo de un trabajador del laboratorio de metalurgia. Y Yebrail, desgraciadamente, murió muy joven. Él era especializado en corrosión, creo. Él se salió de la universidad y puso una fundición, creo, que le quedó a un hijo de él que es médico, y no sé cómo habrá trabajado eso. Claro, Eso pues, pasó. déjeme comentarle que el profesor Milton Manríquez hace unos años regresó como profesor de cátedra y actualmente pues sigue apoyando a la escuela y también a la escuela de ingeniería mecánica. Entonces, por Me aquí alegra también mucho lo ver la tenemos. noticia porque es realmente un tipo valioso. Uy, muy valioso, sí, con un conocimiento seguramente como el de usted, como habíamos comentado al inicio, muy amplio, ¿no? Muy amplio en el área de la metalurgia. Estoy seguro que sí, porque fue alumno y él realmente, como la gente de origen realmente humilde, como todos nosotros, prácticamente. Yo soy hijo de una maestra de escuela, estuvo por todos los pueblos de Santander y tuve que trabajar, ahí lo explico también, para estudiar. Claro. Entonces me alegra mucho que Manrique haya regresado a la universidad. Lamento muchísimo la muerte de mi amigo Yebrail Díaz, porque realmente es una pérdida para la escuela y para el país. Es un esfuerzo
grandísimo que hizo Israel, ahí me costó también, claro, como lo fue Quiroga, por ejemplo, y Bautista, Jorge, compañeros míos, pues eran gente. Bautista estuvo en Rolla, Missouri, estudiando prácticamente lo que estudia, pero él hizo más énfasis un poquito en ingeniería mecánica, en metalurgia mecánica, y entonces vino ya en ese ramo. Yo con Jorge nos fuimos amigos, estudiamos muchas cosas juntos, pero como profesor ya no tuvimos tiempo porque yo me fui para Estados Unidos y tuve el accidente desgraciado ese en Venezuela, que nos privó de Jorge. claro. Eh, Quiroga sí, afortunadamente estuvo mucho tiempo aquí, también tuvo que irse. Claro. Yo digo que prematuramente, pero yo cuento que tengo 90 años, no sé qué tan prematuro puede ser. Pues yo me siento realmente en ese momento muy emocionado, muy conmovido, realmente de poder, de que usted esté con nosotros, de escuchar todo ese legado que ha dejado, pues no solo en la vida académica, ¿no? Sino de la familia que ha creado, ¿no? Usted, pues ha impactado de muchas formas en esta comunidad, en este país, en esta región, ¿no? Y me alegra mucho que en la familia haya varios profesionales que a su vez han replicado eso, seguramente seguirán replicando eso para la construcción de Colombia. Sí, precisamente una hija de una sobrina, también estudió aquí. Ella obtuvo también cum laude. ¿En qué materia es que se especializó ella? ¿Qué estudió ella aquí? Química. Estudió química también. Ella no es sobrina, es hija de una sobrina. Estudió química y está en Estados Unidos trabajando con una compañía muy importante. Y creo que sacó el doctorado también allá. Y la otra sobrina química, las otras dos sobrinas también. La hija de mi hermano Jorge, puso una fábrica de aceites en Bogotá, refinación de aceites, o sea, aprovechamiento de aceites lubricantes viejos, que ella los refina y los vuelve a integrar al proceso con muy buen éxito, muy buena, y otras cosas. Ella tenía otras ideas. Ella también es con laude. Y Alicia Esteves Reyes, que también es cum laude. Ellos, yo no sé cómo explicarles eso, pero es así. Claro, usted sembró esa semilla, sin Exacto. lugar a duda, ¿no? Y uno cuando va creciendo, esas personas mayores son las que son nuestro ejemplo a seguir, Yo ¿no? fui el primero de la familia, digamos, que estudió. Entre mis hermanos, pues ninguno desgraciadamente entró a la universidad. Entonces yo creo que los sobrinos me vieron a mí como un faro. Así, Claro, es hay tres correcto. metalúrgicos, figúrense, Wow. en una sola, en los hijos de un hermano, hay tres metalúrgicos. Los otros son mecánicos, ¿no? Hay unos Sí, mecánicos también, los hijos míos, pues y el nieto son mecánicos. Un hijo es mecánico y el nieto y su esposa son mecánicos. Ellos están por allá en el exterior. Eh, yo precisamente para celebrar los 90 pienso ir al Canadá a visitar a mi hijo el menor, que es Camilo, a visitarlo y a conocer una casa, que él ya compró casa allá y se hizo ciudadano canadiense también. Él estuvo aquí hace poquito. Eh, Llegó con una cantidad de vacunas contra el virus ese. ya. Y el día cuando celebramos el cumpleaños de mi señora, hace como 2 años, 82, 80 años, ella tiene 82, también estudió química aquí en la universidad. No logró terminar porque cometió la bestialidad de casarse conmigo y entonces no pudo seguir estudiando. Entonces, pero dimos otras personas para que estuvieran aquí. Ella todavía está muy bien, tiene Me ochenta y alegra. dos años. Eh, yo le dije que viniera, pero me dijo, no, ojalá hubiera tenido la carrera ya hecha, terminada para haberla acompañado. Tenemos 60 años de casado. Wow. Felicitaciones. ¿Y nos podría compartir cuándo celebra su cumpleaños? ¿Qué día? En agosto 29.
Agosto 29. Nosotros el 23 de agosto vamos a tener, digamos que la celebración magna de los 70 años de la escuela. Si Ah, usted en sí. esos días está por acá, usted va a ser nuestro No, invitado de ya honor. estoy en Canadá porque me voy desde julio. Julio. Voy Bueno, a estar como mes y ya tenemos los pasajes y todo para ir a un pueblo que se llama Monchen. Eh, Camilo piensa radicarse allá porque ya compró una casa muy bonita. Y, y yo quiero ir porque también empezaba a ir a Montreal a visitar al nieto que está allá con la señora, sí. el mecánico, ingeniero mecánico, de aquí, de la UIS también. Y no sé, desgraciadamente no puedo Bueno, acompañarlos. pues Me el 2 de gustaría mucho. junio es cuando vamos a tener, digamos que en, en el papel el 2 de junio es cuando realmente se celebran los 70 años. Entonces, por esas fechas, pues ojalá pues, también pudiera, pues podríamos contar con su presencia. Me agradezco mucho. Bueno, entonces voy a iniciar con las preguntas de la entrevista. En primer lugar, quisiéramos saber qué lo motivó a estudiar ingeniería metalúrgica en la Facultad de Metalurgia de la Universidad Industrial de Santander. Pues a mí me gustaba la ingeniería química, me matriculé en eso. Realmente, pues uno siempre piensa como ingeniero civil al principio. Cuando yo era niño, jugaba con carritos que hacía con cajitas de fósforo y le ponía llanticas de, de latas de cerveza y hacía túneles y hacía carreteras en la plaza de Aratoca. Yo estuve ahí un tiempo, fui acólito de tío que estuvo allá de cura. Entonces esos eran mis juegos. Era el trompo, pues que ya le conté. Claro. Y el trompo de poner aquí. Pero la metalurgia realmente me gustó cuando entré a la universidad, conocí los laboratorios y fuera de eso, Ciro Duarte nos motivó a algunos, el doctor Ciro Duarte Pacheco nos motivó a algunos para que nos pasáramos a metalurgia porque no tenía alumnos. Entonces yo quería contribuir con él, con amistad, para que la facultad no se muriera, no se quedara sin alumnos. Y precisamente más que todo por eso. Claro. Ciro Duarte, el primer decano de El la primer Facultad de decano que Metalurgia. trabajó, creador, él hizo el laboratorio y trabajó con el departamento. Claro. Y en aquella época, ¿cómo era un día típico en la vida de un estudiante de ingeniería metalúrgica en aquel entonces? ¿Qué actividades solían realizar durante el día? Pues muchos estudiantes de ingeniería, casi todos, pues no casi todos, pero muchos teníamos que trabajar para poder seguir los estudios. Yo por ejemplo, trabajé como celador en el catastro, que quedaba en la 19. En esa época yo conseguí un puesto de celador en el catastro porque allí trabajó un hermano, Norberto, que hacía evaluaciones que se hacían para catastrales, era visitar las casas para evaluar, o sea que allá se hacían una serie de tablas enormes con los materiales que usaban en las casas, piso de cemento, piso de ladrillo, piso de pared de tal, todo tenía un puntaje. Entonces él dijo que si me podían dar alguna cosa a mí, pero como yo de día no podía, entonces me dijeron de noche celador, pero entonces hace los cálculos de las planillas que traían los, los que trabajadores de campo por el trabajo catastral. Entonces sale con una maquinita de esas que se le da vueltas aquí, para que se le vuelta al reverso para las sumas y las restas y las multiplicaciones. Cada factor, ladrillo, cemento, teja, techos, cada tenía un factor, ¿no? Y al final se sacaba el lote donde estaba ubicado, el valor de la propiedad. Ese trabajo lo hacía yo de noche hasta las 8:30 o 9 de la noche, de acuerdo de palabra con el jefe del catastro, y después sí, el tiempo era mío para estudiar. Realmente estudiaba ahí. Algún amigo iba a estudiar conmigo, Luis Francisco Solano, que fue secretario de la universidad. A veces iba a estudiar ciertas materias, por ejemplo,
yo con ellos, o estudié, por ejemplo, con uno estudiaba una cosa, no, me acuerdo, nos reuníamos así para estudiar lo que a uno le gustaba, con el que sabía, con el que uno sabía que era mejor. Por ejemplo, yo estudié también con Bautista, y con Quiroga también creo que con Solano. Y estudiamos, ellos, yo los invitaba, con Quiseno, que era un amigo mío muy especial de Caldas. Los invitaba a que fuéramos al Catastro, porque estábamos solos allá y allá estudiamos. Pero entonces nos íbamos a tomar tinto a un café, el Centenario, que quedaba ahí a la vuelta, al pie del Teatro Santander. Entonces ahí íbamos a tomar tinto, difícilmente, porque los choferes empezaban a mandarnos cerveza, porque éramos de la universidad, éramos universitarios, y eso era, nosotros llegábamos con libros, había unos sitios donde era que en Medellín los llaman pesebreras, que es un sitio para sentarse uno que está aislado, ¿no? Además, y entonces allá nos mandaban tinto, nos mandaba Ballesteros, un chofer. Y los otros intentaban mandarnos cerveza y Ballesteros siempre se levantaba a pelear con ellos para que no nos mandaran cerveza. Nosotros estábamos ayer estudiando, no era tomando. Él nos mandaba tinto siempre. Ballesteros, un chofer. Qué genial. A nosotros nos estimaba mucho Eso. el día típico de nosotros. En esa época también nosotros éramos apreciados por la sociedad, gozábamos de algunos privilegios. Nosotros podíamos entrar a algunos clubes, al Club Unión, por ejemplo. Algunos tenían hasta invitaciones en el club del Comercio. Allá hicimos un baile de coronación de una reina. Y el otro baile lo hicimos en el club de la semana universitaria, era muy importante. Hay unas películas donde se ve la fastuosidad de la semana universitaria. Hacíamos las carrozas. Aquí hacemos la carroza de metalurgia, por ejemplo, se hacía aquí después en el laboratorio, primero arriba en el galpón, hacíamos las carrozas, y después aquí en el oratorio de metalurgia. Ahí terminamos las carrozas, terminamos tomando cerveza en una tiendita aquí abajo, también, con Quiroga, con Álvaro Quiroga. Él era muy entusiasta, él hacía la parte social prácticamente de la facultad, tenía mucho contacto con la industria de aquí, entonces a nosotros nos patrocinaba la industria, todo eso casi lo conseguía Quiroga. Él venía de Bogotá, él no empezó la carrera aquí, Álvaro. Empezó en Bogotá y llegó después. Era más amigo de Serpa, por ejemplo, que fue de los primeros que estudió metalurgia. Pero nosotros teníamos mucha aceptación, digamos, en la tierra universitaria de la UIS. Nos quedaron como personajes. Entonces teníamos, y yo fui auxiliar del laboratorio también al principio, ya cuando iba terminando. Entonces sí teníamos mucha entretención, muchas novias, claro. Porque por eso, por ser de la universidad, no había sido en esa universidad. Claro. ¿Y cómo describiría su experiencia durante sus años de estudiante en la Facultad de Metalurgia? Pues rica en cuanto a dificultades. Había dificultades para estudiar. Yo, especialmente, defensa de la facultad desde el principio. Empezando por el examen de entrada a la universidad. Nosotros nos presentamos como 120 a la universidad. En esa época yo vine con 3 DLs, como les contaba, del universitario de DL. Nos presentamos 120 a examen de la universidad. En esa época estaba el doctor Julio Álvarez, era el rector. Pasamos, creo que de 15 a 17 el examen. Logré pasarlo. Los 3 que vinimos de DL pasamos. Yo tenía buenas bases en inglés, afortunadamente, y otras. Entonces, ¿cómo hacía Julio Álvarez Herón? Únicamente con 15 o 17 estudiantes que han pasado y él quería agrandar la universidad. Nos llamó a los que pasamos a hablar con él. Nos dijo que nos iba a poner el segundo. Entonces yo le dije, Quiroga también, Quiroga no, perdón, hay un lapsus, ahí Quiroga no estaba. Bueno, algunos de los que vinimos de él le dijimos que no, le insinuamos que recibiera a todo el mundo. Y eso lo aceptó. Entonces aceptó y todos entramos a la universidad.
De esos 120 que entramos a la universidad, yo creo que se graduó más del 80%. Lo digo que una vez el doctor Lomaus pues quería acabar con la facultad de metalurgia porque realmente había muy poca gente y yo personalmente fui a hablar con él. Inclusive hay alguien que dijo que le habían ofrecido becas para que saliera de la universidad, entre ellos Robertolio González, hermano de la cantante González Mina, chocuano él. Creo que a él le ofrecieron becas, no estoy seguro, puede que esté mintiendo. Eso fue lo que llegó. Entonces tuvimos que hablar con él y defender para que no acabaran la carrera de metalurgia. Ciro Duarte luchaba por eso. Entonces, para él fue una continua lucha, no dejar terminar la carrera, porque dice usted las limitaciones en cuanto a profesores, por eso le digo los apellidos de los profesores, como le digo, casi muchos extranjeros, no porque nosotros no podamos ser profesores, y que me queje de que los profesores colombianos no son tan buenos como cualquiera, no, sino que marca una diferencia de una facultad con el resto. O sea, debe Mazar, Mamisa, bueno, Mamisa era profesor de matemáticas, Jacob Say, Werner Kinsey, William Spahotsky, pues de electricidad, Frederick Weimar fue profesor de dibujo, pero tenía 3 títulos, 3 PhD, 3 doctorados en química, en no sé qué, en física y en otras cosas, y era profesor de dibujo. Una incongruencia, pero así era. Martin Luis Tostrap, Dieter y Gunther, Guido Bisi, Francesco Cosa, Antonio Cachelo, Paulo Loza, Bartolo Serafín, en fin, el único, los demás que eran los profesores de metalurgia, Mesa, Osorio, Ciro Duarte Pacheco, Raúl Reyes. No tuvimos, el primer profesor que llegó para la metalurgia, pues Ramírez Muñoz. Pero no se quedó en metalurgia, él dictó la clase de espectrografía y metalografía, pero prácticamente creó la División de Investigaciones Científicas y la cuestión de publicaciones, que yo ayudé a crear. Yo fui el primer secretario de la División de Investigaciones Científicas, pero él salió de metalurgia. Entonces, metalurgia nunca tuvo profesores realmente, puede que por fortuna en esa época, no sé, pero nos hizo hacer un esfuerzo nosotros. Claro. ¿Entiendes? Sí. Pero hay una diferencia. Por eso marcaba la diferencia en metalurgia, porque no gozábamos de ciertos privilegios como las demás carreras, sobre todo petróleo. Que los profesores, me falta Poblet en geología, que lo trajeron de Chile. Le decíamos Huachipato, porque él trabajaba en las minas de Huachipato. Yeah. Pero casi todos llegaban a petróleo, Soliu, bueno, una cantidad, para mecánica también, claro. Ben, en los últimos que yo conocí. Sí. No sé cómo seguiría después, porque yo me fui en el 68. Ya después no sé, pero hace muchos años que yo me ligué a la universidad, no del todo, pero sí. Claro. Tengo entendido que cuando inició la universidad, pues habían 2 modelos, básicamente un modelo europeo, en donde lo más importante era la fundamentación teórica, y el modelo estadounidense, en donde el modelo era más tendiente a lo práctico. Correcto. Y que lo práctico era lo que primaba en aquel entonces. Entonces quiero preguntarle, ¿cómo era la enseñanza de la ingeniería metalúrgica en aquella época? Sí, prácticamente usted la describe en esa forma, pero también era limitada por los, como le digo, por los profesores. No había profesores suficientes para metalurgia. Después cuando yo llegué, les cuento que yo dicté prácticamente todas las materias de metalurgia. Eso es una locura. ¿Por qué? Porque el profesor no duraba aquí casi en la facultad. No sé por qué motivo. ¿Sí? Entonces, era limitada en ese ejemplo. Pero eran buenos los profesores, pues Ciro era un profesor que tenía mucha experiencia, pulido, profesores. Generalmente, y ya los de afuera, pues ya eran, por ejemplo, no era propiamente de carrera, ¿no? De metalurgia, sino, digamos, de las carreras
afines, como por ejemplo, nosotros vimos hasta combustibles y combustión, calderas y motores. Esos eran profesores extranjeros casi, algunos de ellos. Geología, INA. ¿Eso qué es? Nosotros vimos, como le digo, sí lo quería hacer era profesores como, o alumnos, o como el pintor ese, como Leonardo da Vinci, o sea que sabían de todo. Sí lo quería hacer eso de nosotros. Teníamos muchas materias, metalurgia tenía muchas materias. Entonces, para cubrir toda esa gama, era difícil conseguir profesores porque usted no había carreras de metalurgia en el país, ni de materiales y que menos. Entonces los profesores eran prácticamente que se especializaban por su esfuerzo ellos mismos y venían a dictar la clase. Después una de las cosas que yo desgraciadamente critiqué, no desgraciadamente porque era un hecho, no en sí, y me entendió mal, o tal vez Aguirre y Maldonado, no en sí que vinieran, por ejemplo, de Tunja a dictar clases aquí, sino el hecho de que se intercambiaba muy rápidamente, o sea, porque contado por Abella, porque Abella es medio chismosito, porque terminaban aquí y se iban de profesores a Tunja, donde estaba Ciro Duarte que fundó la clase, y terminaban en Tuna, inmediatamente venían de profesores aquí. Eso es lo que yo critiqué, se me entendió un poquito más, ese no era el sentido, no porque no pudieran ser profesores, sino el sentido era de que no tuvieran el suficiente bagaje, ¿me entiendes? O sea que yo le enseño a usted y usted va y le enseña inmediatamente. Eso lo critiqué yo. En uno de los viajes que hice yo aquí a Bucaramanga, desgraciadamente, Claro. después de que ya muchos años, fíjate. No sé si tuvo validez la crítica, pero Bien. Y con esa limitación de profesores, entonces nos surge la duda, ¿cómo era el acceso a recursos de estudio como libros y materiales académicos en aquel entonces? ¿Recuerdas si la universidad contaba con una biblioteca bien surtida o si los estudiantes tenían que recurrir a otras fuentes para obtener información relevante para sus estudios de ingeniería metalúrgica? pues la biblioteca pues era limitada, pues en esa época pues no había todos los recursos que tienen ahora de la internet y nosotros tampoco la teníamos. Había ayudas, la FOR, las Naciones Unidas, han ayudado a ampliar, pero metalurgia no era especialmente la más rica en libros. Entonces nosotros teníamos que comprar los libros que nos indicaba el profesor, algunos comprábamos los libros que podíamos, haríamos algún esfuerzo para comprar los libros con Álvaro Quiroga por idea de él, se creó el Centro de Ingeniería Metalúrgica. La idea era tener ahí facilidad, conseguir libros, conseguir revistas y que tuviéramos un sitio donde los estudiantes pudieran ir. Nunca conseguimos el sitio, la oficina. Yo no sé si Quiroga la habrá conseguido después de que yo me fui, pero nunca hubo como hay ahora, que uno ve todas las cafeterías, toda esa ayuda que tienen los estudiantes. Eso es una cosa extraordinaria porque yo he pensado en la gente más que todo, ¿no? Entonces, pero en esa época no había. Entonces, tratamos de conseguir libros de esa forma, que podía, un libro por ejemplo de combustible, como que me acuerdo de algunos, muchos libros, nos mandaban las compañías grandes de Estados Unidos, obsequios de Quiroga era muy, muy acucioso, digamos, en eso. Yo fui el primer presidente del centro, nos llamamos también ostentosamente presidente del Centro de Ingeniería Metalúrgica, el CIMET, se llamaba. Wow. Pero nunca conseguimos la oficina. Que escasamente los profesores consiguieron un sitio para tomar tinto ahí en la nueva facultad de mecánica. Ya conseguimos un salón para ir a tomar tinto, los profesores. Ahora tienen un sitio maravilloso donde estar. Claro. Los alumnos como 4 o 5, lo que he visto yo por ahí. ¿No? Era muy distinta la vida de nosotros en esa época. Sí. ¿Y cuáles son las asignaturas que recuerda que tenía que tomar un estudiante de ingeniería metalúrgica en aquella época? Que tenía las asignaturas que habían en aquella época, las materias.
Ya les he mencionado algunas, pero en metalurgia pues estaba pues, eh, concentración de minerales 1, concentración de minerales 2, hidrometalurgia, pirometalurgia, estaba petrografía y metalografía, ¿qué más era? Los dibujos, pues, ya dibujos, ya el dibujo tercero, pues, ya que era ya de maquinaria. Nosotros tuvimos 3 dibujos. Uno que se dio prácticamente era arquitectónico, lo vimos con un arquitecto, que tal vez se acuerde el nombre de él, el doctor, ay, sí, él era muy amigo, a mí me escapan los nombres de las personas. Bueno, y entonces luego tuvimos el 2, que lo vimos precisamente con uno de estos profesores extranjeros, con Weimar, el señor que tenía tantos títulos, tantos doctorados, con el dibujo 2, y 3 con uno de los italianos, Cosa, que lo dictaba en el saloncito que le dijo que quedaba por allá, lejos, va cerca del Instituto Técnico que era la universidad. Él llegaba ahí, yo no sabía qué era eso de dibujo de máquinas. Él llegaba y él no hablaba con nadie. Llegaba, había un escritorio allá adelante, un salón grande, enorme, y él ponía un pedazo de palo ahí, no decía nada. Alguien lo conocía ya, por ejemplo, los que venían del técnico Zapata ya conocían cómo es la cosa, y entonces empezaron, yo oí que empezaron a llevar Gutiérrez, otros que venían de técnico y seguramente han tenido experiencia, y entonces un día los veía dibujando allá, y ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando va a empezar la clase? No, montaje que empezó Raúl, y es que dibujar esa cosa que está allá, todas las caras, estoy ahí ya toda carrera. Hasta ya después de pasar como una hora casi ya estaba terminando ya el examen. Yo escasamente pasé con 3 de ese dibujo, y eso con mucho esfuerzo. Y para graduarse existía el requisito de hacer un proyecto de grado, una tesis. Había proyectos de grado, había que hacer un proyecto de grado, pero sacaron una resolución, un año, no me acuerdo, de 59, que los que tuviéramos un promedio de más de 3,75, creo que era. Sí, 3,75. Creo que empezaba en 3,74, sobre 5. Era sobre 5. Podíamos graduar. Entonces ahí entramos los de metalurgia, prácticamente los 8 que nos graduamos ese año, entramos por esa vía, un poquito de como hacemos todo aquí en Colombia, ¿no? Por, el, por los vericuetos por los caminos laterales. Así nos graduamos. Y la suya fue la primera promoción de ingeniería metalúrgica Sí, en la que se graduó. sí, como le digo, había terminado, otras personas habían terminado antes metalurgia. Ya le menciono a Luis Eduardo Serpa, Edmundo Reyes, que me acuerde, Daniel Escalante y Pedro Julio Barrera. Ellos habían terminado ya metalurgia, la materia, pero no se graduaron. Ellos se fueron de la universidad, creo que sin grado. Seguramente volvieron después a graduarse en las épocas en donde había grado, ¿no? Y entonces vinieron a graduarse. Claro, Y ya con la experiencia industrial, no sé cómo se graduaron ellos realmente, pues todos estaban trabajando en empresas importantes, eso sí sé. Luis Eduardo Serpa estaba trabajando en la Reynolds, Aluminio Reynolds, y creo que llegó a ser gerente de la compañía allá en Barranquilla. Pero Julio Barrera trabajó con motores, creo, que ensamblaban la Chevrolet, creo que era en Bogotá, en un pueblito ellos tenían fundición. No sé si alcanzaron a hacer bloques de motores, me parece que sí, tengo esa idea. Allá estuvo pero Julio Barrera. Y Edmundo Ortiz estuvo a trabajar con la Universidad Libre, un programa que tenían allá de metalurgia. Escalante, si no supió, Daniel. Lo único que sé es que se casó con una pelada, Luisa Emma Escalante, Luisa Emma Lozano, porque la hermanita estudió aquí en la universidad y le decíamos Periquita. Entonces, por eso me acuerdo, pero Escalante no supe qué pasó con él. ¿Y tiene algún recuerdo especial de uno de sus profesores de la Facultad de Metalurgia que le haya dejado una impresión duradera y qué lo hizo tan memorable?
Pues no sé, Ciro Duarte, era el profesor, el creador de la facultad, y porque era un hombre muy sencillo, por la lealtad, era muy leal, eh, muy espontáneo, y quería mucho a la facultad, quería mucho a metalurgia. Y entonces, él después fue casi como un amigo de nosotros, pues casi, más que profesor, digamos. Y claro, Ramírez Muñoz, porque nos hicimos amigos y me nombró su secretario primero y luego secretario de la, de la división. Y él después se fue para Berkeley, allá murió, junto con el papá, ellos ambos murieron en Berkeley, en California. Él fue los que hicieron la revista, empezaron con las publicaciones aquí en la universidad, como le digo, nosotros yo les colaboraba, pero colaboraba mucho química, Pedraza, el profesor Pedraza, la gente de química, la que más colaboraba con las investigaciones científicas. Ellos se llamaban Juan Ramírez Muñoz, que era el doctor, y Juan Ramírez Alamilla, que era el papá, que se encargó de publicación. Entonces, recuerdo que tengo pues, de esos dos profesores, sí lo quería mucho a Santander y al país, y era un tipo muy de la gente. Con él hicimos un viaje a la tierra del Cerrito, porque él quería conocer un poco más el páramo del Almorzadero y ver el carbón, las posibilidades. El carbón del Almorzadero me parecía fantástico, que es un carbón que es conquistable, muy bueno, que no tiene azufre casi, entonces es especial, digamos, por los trabajos de fundición. Entonces fuimos con él, porque el cacharrito mío se movía mejor que el de él. Los carros viejos, el mío, a mí me hizo comprar el carro el chofer del bus de la universidad. Primero me vendió una moto. Hombre, usted ya está trabajando, ¿cómo? Me vendió una moto. Me enseñó a manejar la moto. Cuando ya fui profesor y cuando ya me gradué, le tengo un carro para usted, mi doctor. Pero como así, muñequilla, la moto casi me mata, para mejor el carro. Y yo, sí, se doy barato y le recibo la moto. Y le enseño a manejar, yo no sabía manejar. Entonces Núñez me enseñó a manejar. En ese carro nos fuimos por la carretera, se quedaba mala, que todos los años esperando que la pavimenten, ¿no? Nunca van a pavimentar. Y entonces fuimos al Cerrito. Los parientes del casi todos son campesinos. Y estuvimos en la casa de ellos y nos quedamos allá. Eso fue una experiencia extraordinaria, porque nosotros nos quedamos afuera de un rancho que había, una cosa ahí. Podíamos fumar un cigarrillo, en el frío allá, arriba del Cerrito, eso ya es el páramo, pues. Y ya era hora de dormir a las 9, y entonces, no, que después, doctor, que siga para dormir. Había un rancho con calefacción central, así que calefacción central, y había un fogoncito en la mitad de la pieza. Entonces lo prendido toda la noche era para calentar el ambiente. Al otro día yo me levanté y eso salía gente de ahí. ¿Eso qué es? Todos nos quedamos aquí anoche, le dije así. Yo sí, todos nos quedamos. Yo le conté como en 20 ya me paré de contar. Eso era una pieza, que la mitad de esto. ¿Y eso qué pasó? Pues, no, ellos dijeron, no, que ahí todos son primos míos. Trabajadores del campo, con buen caldo de ovejas, buena sopa de ovejas, de ayuno, de ovejas, de caldo de esto era lo que comía, ¿saben? Ovejas. Claro. ¿Y cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentó mientras estudiaba y cómo los superó? Bueno, yo era participativo realmente en los problemas de la universidad, no solamente de la facultad, sino de la universidad. De lo que recuerde y que participé activamente fue una huelga que tuvimos que hacer para defender no a un profesor de la facultad, sino a un profesor de la Facultad de Petróleos, que fue después rector de la universidad, Juan Francisco Villarreal. Él llegó y prácticamente lo echaron de la universidad. Él venía de la Universidad de Texas, creo, doctorado, todo lo que quiera. Él venía para Petróleo. A mí me dio inglés, creo. Es curioso.
o porque él consiguió puesto en Petrobras. Él se iba para Brasil, pero lo estuvimos echando para que no se fuera y defendiéndolo a él. No logramos que quedara y se fue. Pero la huelga también era porque aquí había una persona que llamaban decano residente. No sé si ahora todavía exista, no creo. El decano residente era un enviado de la gobernación, un representante del gobernador en el Consejo Superior Directivo de la universidad. Tenía ese ostentoso nombre de decano residente. Era un abogado, buena persona él, personalmente era. Pero nosotros no veíamos cómo podía tener tanta influencia ese señor aquí en la universidad. Entonces ahí fue la huelga también. Por eso fue la huelga. Inclusive a él le subieron, tenía un Perfect, un carrito pequeñito. Yo no participé en eso, yo no llegaba hasta allá. Le subieron el carrito y lo subieron al segundo piso de matemáticas por la escalera esa, los estudiantes. Wow. En esa época había muchas cosas. Había estudiantes, uno, por ejemplo, que eran detectives del SIC, de la inteligencia del Estado. Hay un muchacho de por allá de Pasto, el apellido Melo. A él le decretamos después una cuestión de silencio, una huelga de silencio. No le hablaba a ningún estudiante, a él. Él se casó con Marina San Miguel, ingeniera electricista, y él también se graduó aquí. Y él nos explicó que él era el único puesto el único trabajo que había conseguido, pero que él no era ningún soplón ni nada, que nada que iba a soplar. Nosotros, como hubiera dormido una célula. Cuando yo yo era estudiante, no estaba, los Vázquez Castaños no fueron de esa época mía, llegaron después. Pero sí había gente revolucionaria, claro. Siempre ha existido y en la universidad siempre ha existido, no sé ahora. Tiene que existir en las sociedades pobres como la nuestra, tiene que haber gente que quiere que las cosas sean distintas. Entonces, si el día que no haya revolucionarios, el mundo yo no sé qué será. Claro. ¿Cierto? Entonces, eso fue uno de los desafíos de realmente y defender la facultad. Lo otro, esa huelga y la continuidad de la facultad. Tuvimos que hablar con el doctor Lumado, ponerle que había gente que dependíamos de eso. Eso fue cuando supimos que le ha ofrecido becas a alguien para que está el muchacho Roberto Julio González Mina, hermano de la gran cantante González de Chocó. Él se fue para Venezuela, después me lo encontré, fue a hacer una visita a la Facultad de Minas, yo era profesor allá, el profesor de la Facultad de Minas y el profesor de la de Antioquia también, profesor Sterling, de metalurgia, pues de flotación especialmente, flotación. Ya me quedaba difícil, pues, cuando ya en la última parte de Minas, por ejemplo, ya tenía mi fabriquita de aceros, entonces salía requete cansado. Y yo empezaba a las 6 de la mañana, cuando uno tiene una industria propia pequeña, tiene que ser de todo. Yo moldeaba, yo manejaba el horno cuando el tipo se me iba. No, eso era una locura. Entonces yo llegaba salía a las 6 de la casa y llegaba a las 10. Entonces estuve en Minas y allá llegó el Roberto Tulio. Estaba muy bien en Venezuela, no me acuerdo en qué trabajaba. Tipo bien puesto, negro, alto, él, muy bien vestido. Me llamó la atención eso. Venía de Venezuela, creo que de Sidor. No me equivoco. Me alegró porque había terminado aquí también. O iba a terminar aquí, cuando yo estuve no había terminado el TOEFL, que graduó después. No fue alumno mío. Este era casi contemporáneo. Y esas son las dos cosas, las dos cosas que tengo yo especialmente. La defensa que tuvimos que ir a hablar con los magos para que no acabara y acompañar siempre a Ciro, ¿no? Claro. Ante todo, para que él no dejara acabar la escuela. Es correcto. Me acaba de comentar que fue profesor de la Universidad Nacional, pero también fue profesor aquí en la Universidad Industrial de Santander. ¿De qué materias fue profesor? ¿Aquí? Sí. De todas.
Y esa, y, Concentración uno, concentración 2, hidrometalurgia, pirometalurgia, metalurgia general para químicos, esto, reemplazar de minas también, cuando está fui auxiliar o asistente de la siderurgia que estaba el doctor Julio Álvarez Herón. Yo hacía los exámenes y resolvía los problemas. Casi todo era resolver problemas de alto horno, digamos, de la carga de alto horno, como hay que estarlo modificando. Yo ya trabajaba en Paz de Río siendo estudiante. Me pusieron a trabajar en el alto horno y me tocó con un francés, Abraham, un gran tipo. Los otros franceses que estaban en Paz de Río eran realmente odiosos. Ellos tenían casino especial para ellos. Con él, fuimos con Jorge Bautista a Paz de Río a trabajar en unas vacaciones. Había unos puestos que daban para vacaciones. Ellos tenían bus. Oiga, era como si hubiera estado, me sentí como si hubiera estado en Mississippi, en Estados Unidos, otra vez. Los blancos, los estudiantes, teníamos que sentarnos en la parte de atrás del bus. Adelante estaban los franceses. Tenían casino aparte. Eso lo acabamos con Jorge Bautista. Andamos en Navidad, en Año Nuevo armamos un zafarrancho allá terrible que no nos dejaban entrar. Y entramos a la fuerza. Nos apoyó otro ingeniero, otro primo de Jorge Bautista. Después de eso ya empezó a acabarse. Pero me decía Abraham, era una gran persona. Esto fue un desafío de allá. Pero la pregunta era... claro, sí, o sea, es que veo que hay un énfasis grande en la metalurgia extractiva. Sí, ¿Eso es correcto? sí. Ah, Y bien. allá en el alto horno trabajé en Scale Car, que es un trabajo peligrosísimo. El carro de carga, hay que pesar los distintos materiales. Y lo más difícil de cargar es la palanquilla, es una cosa que devuelven, digamos, y hay que sacarla con una barra pesadísima. A nosotros nos poníamos a trabajar en todas esas cosas. Y entonces el peligro es que se deje una barra esa, una palanquilla es un tocho de metal grande, y le golpea a uno la barra, ahí hubo muertos, o sea, inclusive trabajadores, y le golpea la barra esa pesada, como que uno golpea eso, le golpea la barra y la barra le pega al operador por la cabeza. Claro. Nosotros estábamos en el patio también de escoria, levantando la escoria, en la grúa. Eso ahora está prohibido, ¿no? Que los estudiantes trabajen. Aquí, por ejemplo, en la universidad. No, nosotros lo hicimos con Jorge Bautista, ¿sí? En Paz de Río. A él le tocó en otras secciones, esto creo que en coquería. Ya. ¿Y qué papel jugó la formación que recibió en la UIS en su carrera profesional posterior? Es básica. En primer lugar, fui patrocinado para viajar a Estados Unidos y obtener el MST, como le dije, de la Escuela de Colorado, School of Mines. La preparación navideña fue adecuada para ingresar a esa escuela y optar por el máster en metalurgia. O sea que la preparación aquí era buena, a pesar de las dificultades. Y la prueba es que los primeros graduados en Colorado School of Mines realmente creían de que estuve yo como máster y estuvieron los dos muchachos que le digo que son PhD de Colorado, que son Yedrail y Manrique, ¿no? Sí. Entonces, yo pueda que no les haya enseñado mucho, porque tenía una carga, a veces tenía una carga grande, había veces que tenía 2 o 3 materias por semestre. No que hubiera enseñado todas las materias de un salón, pero sí estuve en casi todas las materias de metalurgia. Claro. Por lo que le digo, a mí no me parecía adecuada cuando llegué la termodinámica que se enseñaba para nosotros, que ahora es la misma de petróleo, de olivo, porque era, sino que era una termodinámica más especializada para metalúrgicos. Y entonces yo le dije, ¿y quién la dicta? Es decir, Ugarte, no, tenía que ser yo, pues, ¿quién me la dicta? Raúl, que me tocaba a mí reemplazar profesores que se iban para no dejar para dejar, que hubiera continuidad en la facultad. Yo reemplacé a los profesores, al de Minas, por ejemplo, no era que yo de Minas, por Dios.
Pues sí, conocía minas, conocí la Climax Molybdenum Company en Estados Unidos, una mina enorme, pero conocía. Otra vez, de ahorita me tocó fabricar en la fundición mía en Medellín piecitas para las ventilaciones, cuñas, cosas de esas, que eran de cuidado, de cuidado. Pero en esa época no tenía experiencia, pero me tocó, porque no, para no dejar acá, y lo mismo le pasó a Ciro. Pero Ciro no dictaba tantas materias, sino que él pensaba que yo, porque tenía el máster, ya era una lumbrera, no nada. ¿Ah? Bien. Y podría, pues seguramente tiene una gran cantidad de anécdotas, pero Muchas, podría compartirnos alguna que sea interesante o divertida de sus días de estudiante. muchas. Una de ellas es el trabajo en Paz de Río, por ejemplo. También es una experiencia grandísima, figure. Eh, el hijo me dijo que no contara eso, pero eso es parte Messi Abraham era el jefe de la fundición, pero había un chacho González, altísimo, él vivía en Noxac. Él se hizo muy amigo de, 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 de nosotros, del estudiante, se hizo muy amigo mío, y era el estufero. Eso es un trabajo muy delicado, muy delicado. Y como a las 12 de la noche, vamos a hacer cambio de estufa, estudiante, y listo, vamos. Y él se fue adelante y empezó a manejar las válvulas. Eran válvulas cuarto de paso, digamos, eran cuarto de válvulas, piñones, era un cuarto, para cambiar la estufa, digamos, la estufa. Este aire frío lo calienta con el gas que viene del alto horno y luego sale, hay que hacer un cambio ahí de estufa, cambio de la entrada para ponerla a salir, para que vaya otra vez al alto horno, el gas caliente ya, o el gas que viene de coquerías, ¿cierto? Quemarlo. Eso se llama cambio de estufa. Y entonces pasó y movió las válvulas y yo no sabía qué le había pasado. Yo no sabía si era para la derecha, que tenía que quedar la vaina esa, una cosa así. Manejaba un cuarto de piñón grande, piñón como de este tamaño. Entonces yo lo moví para el otro lado. Y entramos a la sala de control y esas agujas locas, para un lado y para otro, aguas del alto horno, los controles del alto horno. En ese momento llegó Abraham y yo eso, no, se volvió. Afortunadamente se pudo controlar eso. Eh, ¿Qué pasó? ¿Usted qué hizo, Raúl? Y no, nada, moví la mano. ¿Cómo que movió la mano? Si yo la iba a mover, ay, bueno, arreglar eso. Afortunadamente se puso a tener problemas, si no, no estaría contando el cuento, había volado esa vaina. Eso es en el alto horno. Es una experiencia, pues, me dejó solo el tipo que maneja la grúa, que levanta la cuchara, el cucharón, y es una grúa, un puente grúa grandísimo. Pero no lo puede manejar sin un tipo. ¿A quién se le ocurre que uno fuera a manejar esto como estudiante? Hombre, estudiante Raúl, voy a bajar a tomar tinto, encárguese de eso. Wow. No, eso está metido, hay que mover ese hierro. Hay que pasarlo. Yo, obviamente, no tenía hierro, pero hay que mover eso y pasar por encima. Son unas celdas con unas paredes gruesas de metal donde baja el cucharón ese y saca, digamos, lo que esté. Eso coge, digamos, tiene tijeras para coger los lingotes o la escoria. Eso es difícil de manejar. Y en ese momento tenía el cucharón. Iba a recibir el hierro, la escoria, el hierro que sale de allá. Y me deja solo desde esa vaina. ¿Ah? Entonces yo empecé tan y eso no pude controlar ese maldito cucharón. Y empezó a bailar en ese cuarto, en las paredes de acero, y eso era de un lado para otro. Y yo nada que atinaba con los botones. Al fin ya se dio cuenta el tipo abajo y se dio su de carrera y logró estabilizar ese cucharón de ¿cuántas toneladas pesará eso? O 3, 4 toneladas. Eso bailaba tremendo. No, qué susto. Casi me muero ese día. Pero aprendí.
Claro, me Claro. imagino. Bueno, hoy en día, sin lugar a duda, la industria No, no, no. minero-metalúrgica, pues la seguridad es todo un baluarte y Claro, ya ese claro, tipo no. de En situaciones esa no época, pasan, ¿no? es que, como le digo, Paz de Río, pues, también estaba incipiente, pero no, los trabajadores eran amigos de uno ya. Entonces ellos pensaban que nosotros como estudiantes podíamos hacer de todo, y ya sabíamos. No, 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 uno iba en práctica, y eso no era para ponérselo a un estudiante, ellos lo hacían por su cuenta, ¿no? Eso es, Es correcto. ¿Y qué significó para usted formar parte de la primera promoción de egresados de la escuela? sí, ahí le explico que no, sí, sí, bueno, es la primera promoción realmente que yo sepa que egresamos, pero hubo otros estudiantes que estuvieron antes, ¿no? Que terminaron las materias, digamos, y se fueron sin graduarse en ese momento. Claro que me siento orgulloso por haber ayudado a sobrevivir a la facultad en ese sentido y haber participado también, por ejemplo, en la formación de la División de Investigaciones, lo de normas técnicas, que no lo dejó el gobierno aquí, se lo llevaron para Bogotá, que eso no debía tenerlo en la universidad, entonces crearon las normas ISO, ¿no? Pero las normas se quedaron aquí en la universidad. Inclusive se publicaban en la revista de la universidad unas tarjeticas que se mandaban para que la gente hiciera las recomendaciones o las observaciones que tenía para después sí establecerla con norma técnica. Eso no lo pudo conservar la universidad porque ya el gobierno intervino. Y ayudar a la formación, realmente, pues, no fue mucho lo que hice porque el trabajo lo hacía Ramírez Muñoz, era incansable para trabajar ese hombre. Yo no sé, la pérdida se fue, pero eso fue una pérdida grande para la universidad, porque Ramírez Muñoz era un hombre que trabajaba realmente. Eso, había que, para seguirle el ritmo a él, eso era imposible. Me siento satisfecho de haber trabajado con él y haber ayudado a impulsar la edición de investigaciones, que era importante. Claro, fundamental para una universidad. Claro. Pues ya nos ha contado que ya desde estudiante trabajó en Paz del Río, que también hasta fundó empresa. ¿Y en qué otros campos se desempeñó No, profesionalmente? la única empresa que trabajé pues prácticamente en la universidad, como primera medida, en la facultad, pues, profesor aquí tiempo. Llegué a ser profesor asociado, empecé como auxiliar de laboratorio, profesor auxiliar, profesor no sé qué, eh, en toda la escala, Sí, sí, hasta no llegué a ser emérito como Quiroga, pero llegué a profesor asociado. Y luego me fui con esa beca estaba junto al trato reemplazando al doctor Villarreal en la rectoría. Había habido una huelga contra Villarreal, esta vez contra Villarreal, pero no mía. Yo la hice para defenderlo a él. Pero por alguna circunstancia eh, política, había mucha política en la universidad. Aquí entraba el coronel Valencia Tobar, que creía que era el dueño de la universidad prácticamente. Les dicen que es muy ilustrado y todo, pero uno no tiene por qué aguantarse un coronel en la universidad. No era ni general todavía. Uh, habían guardado contra mí, un poquito, no tan viejo. Aquí hubo un estudiante que se llamaba Jaime Arenas Reyes, un revolucionario, y hacía discursos en el Parque Santander que nunca, nunca ningún político lo ha podido llenar. Él lo llenaba. Hicieron una manifestación cuando llegó de un consejo de guerra. Imagínense, consejos de guerra a particulares en Pamplona. Entonces él volvió de ese consejo de guerra. eh, por el camino lo iban a matar. Y un sargento, afortunadamente, siendo estudiante, él era un tipo alto, un muchacho alto, él muy bien plantado, hablaba muy bien. Por el camino lo iban a matar, pero un sargento
me simpatizó y dijo, no se despegue de mí, y cuando yo me tire al suelo, usted se tira. Y se tiró con él al suelo. Y vinieron los disparos, y no lo mataron. Yo en Consejo de Guerra y salió libre. Entonces, los estudiantes, la gente, organizaron para recibirlo. Y hicieron una comida en el restaurante de Brasilia, cerquita ahí al catastro quedaba eso. Y yo ya estaba, ya no era de esa rosca, yo era profesor, ya había algunos muchachos de esos que eran revolucionarios. Salió también en uno de esos, cuando no éramos novios, no éramos nada, ella apareció en el laboratorio de química, de análisis químico, manejando también con el profesor Jaime García. No, pero ya sabe. Jaime García Arenas, que es el profesor de análisis químico. Vivíamos análisis químico cualitativo y cuantitativo, eso lo veíamos también, ¿no? Nosotros daban todas las materias que podían. Sí, yo no sé qué pasaba por la cabeza de Ciro, pero él creía que no, de veras, absolutamente todo. Y entonces la mujer está en el laboratorio también, el laboratorio de química, se ve muy querida. No la voy a decir. Ya tenemos 60 años de casados. Ya. Claro. Ya podemos seguir. ¿En dónde quedamos? Quedamos en que qué significó para usted formar parte de la primera generación. Ya le expliqué eso. Sí. Después de quedarse en qué campo. Bueno, ¿en qué campo? Pues en la universidad. Le estaba contando por qué salí de la universidad. Había esa huelga contra Villarreal. Los muchachos cogieron el carro de la rectoría para montar en ellos y para manejar ellos aquí en el campus. Y entonces yo los paré y les dije, ese carro es de la rectoría, inclusive un metalúrgico que estaba con ellos. Le dije, ese carro hay que guardarlo. No, que no hay bueno. Los convencí de que lo guardamos en el galpón, o sea, en el laboratorio, entonces guárdenlo aquí. De verdad, pusimos candado y yo le cogí la llave, la llave la guardé yo y se la di yo no me acuerdo si se la llevé a Ciro o no, porque eso era tarde ya. Inventaron el cuento que yo les había dado la llave a los estudiantes. No se fijaron siquiera en que el candado estaba roto, le habían echado cizalla y sacaron el carro y casi lo dañan. No lo dañaron, absolutamente. Entonces de eso me acusaron a mí. Yo ya tenía la beca de las Naciones Unidas para ir a Yugoslavia. Inclusive pensaba irme con la señora. Me habíamos hablado. Yo hablé con Fitzpatrick, que fue el que consiguió la beca. Fitzpatrick me consiguió la beca, era un enviado de la UNESCO aquí en la universidad. Me consiguió la beca porque yo le colaboraba a él prestando el laboratorio para que hiciera sus ensayos. Él era un científico prácticamente. Ahí hicimos dinamita para la fábrica de cementos que estaba varada por dinamita, por una huelga, ahí a partir de Anfo. Ahí Fitzpatrick le hizo dinamita. Luego me querían acusar de que yo les estaba haciendo dinamita a los guerrilleros, no sé qué vaina. Se quemó bambú, hicimos una colección de las cenizas de bambú, porque Fitzpatrick decía que tenían oro, y tenían oro. Aquí había mucha plantación de bambú en esa época en la universidad, y entonces sacaron unos miligramos de oro suficientes para explotarlo económicamente. Eso, una cosa que hizo Fitzpatrick. Entonces yo le colaboraba a él en todas esas locuras. Hacía casas para los pobres, con pañetes de no sé qué vaina, boñiga o no sé, como la hacen en la India, pues algo parecido. Entonces me cogió como cierto cariño y me consiguió la beca con la UNESCO a Yugoslavia. La universidad me la patrocinó en un principio, pero esta vez me dijeron que no. Ya estaba todo decidido, yo ya tenía pasaporte ya. Ya le había dicho a la UNESCO que iba. Ellos ya estaban, todo estaba arreglado. Ya tenía los pasajes, inclusive creo.
De pronto la universidad me negó el apoyo. Entonces estaba atrás. Y entonces le dije, no, pues yo tengo que irme. Yo de esta manera me voy a renunciar con la condición de que me paguen todas las prestaciones de una vez, en menos de una semana, porque yo necesito dejar a mi mujer establecida. Yo tenía unos ahorros y la alcancé a dejar a instalar en su casa. Robó una casita en el jardín. Yo presté plata para la cuota inicial. Y en el jardín la dejé instalada y me fui para Yugoslavia. Pero la universidad prácticamente me echó. Entonces por ese tiempo tenía cierto resentimiento con la universidad. No es todo, pero yo no olvidé, porque no era, volví unas 2 o 3 veces. Yo hablé con Quiroga aquí, hablé con Maldonado, de que se había posibilidad de trabajar. Yo me había quedado sin trabajo también. ¿Por qué? Porque también me echaron de Peldar. Yo estoy muy echado. No, mentiras, de Peldar. Peldar se iba a acabar, porque llegaron los plásticos entonces Peldar era moribundo. Y el departamento de allá donde trabajé enseguida, que llegué a Yugoslavia, porque ese puesto me lo consiguió un amigo, Eduardo Gómez Reyes, no es pariente mío tampoco, porque lo había conocido. Yo había viajado con un hermano de él a Michigan a estudiar inglés, y cuando estuve en Colorado, yo estaba en una pieza, y él llegó a Colorado y supo que yo estaba ahí, entonces me fue a buscar, no me encontró, pero averiguó dónde vivía, y habló con la señora de la casa y ella lo dejó entrar y quedarse en la pieza mía. Tenía una pieza, era el ático, y allá tenía neverita y cocina, en fin. Pero yo estaba haciendo una vuelta por Estados Unidos con un francés y un inglés, muchacho un americano, que me invitó a que lo acompañara en la vuelta para ahorrar los gastos de combustible y esas cosas, ¿no? Gastos de viaje. Una vuelta típico de estudiante, una vuelta por Wyoming y toda esa Montana, y luego la costa oeste de los Estados Unidos hasta llegar a San Francisco. Él iba solo a comprar una muestra de cristalografía de cristales en San Francisco. Para eso dio toda esa vuelta. ¿Y usted por qué viene aquí? Pues no, porque me voy a comprar unos cristales, yo lo he dicho desde el principio. Eso me pasó. Y entonces yo me fui para Yugoslavia. Y llegué sin puesto, claro, de Yugoslavia, pero me ocurrió averiguar con el amigo, a ver qué había para allá en Medellín. Entonces me dijo que el Empeldar había puesto para mí en el departamento técnico. Allá trabajaban 22 o 24 ingenieros de distintas ramas. Entonces allá fui a trabajar a las materias primas, en la parte de metalurgia, porque me encontré con otro coordinador allá, el doctor Domínguez, era el vicepresidente técnico, y entonces él quería formar un centro de investigaciones, no más para Peldar, sino para todo el país prácticamente, en metalurgia especialmente. Figúrese. Y me lleva a mí para esa vaina. No, pues, mejor dicho, era yo. Tanto que, vea, cuando yo me fui a la entrevista, me dijeron que ganaban, creo que los ingenieros ahí ganaban 3.500 pesos, una cosa así. Y entonces yo, lanzado, yo tenía ya el máster y había ido ese sueldo está muy bajito. ¿Y cuánto le sirve? No, pues 6.000 siquiera. Los trazamos por 5.500 y estaba por encima de todos ahí empiezan a echarse enemigos, ¿no? El problema. La salida fue por otro problema también. Yo siempre me metía en problemas. Resulta que Peldar se compraba el feldespato, se compraba en Ibagué. El despacho es como para ayudar a la formación de la escoria, digamos, lo que a retirar del vidrio, ¿no? Es un aditivo ahí, ¿no? Se forman las arenas, pero entonces esto saca la escoria como una producción metalúrgica, pues, prácticamente. Bueno, la cosa es que
Ese era el despato de Ibagué, malo, pues traía mucho hierro, era un punto 25 más, y eso no se puede, porque usted sabe que el vidrio de Peldar no es blanco, ¿no? Adquiere esa coloración verde. Yo desde el principio pues dije que allá inventaron, primero estaba de asesor de Metálica Medellín, que era la planta que produce las molduras. Hay un cubilote y tenían una inducción pequeña, como de 100 kilos, y horno de aceite también. Ahí traté de producir el hierro en el cubilote y hicimos un cobre, una aleación de bronce XX que se llamaba, que era para las boquilleras, es donde recibe el hierro más caliente, entonces para que resistiera, es una aleación muy especial. Yo logré hacerla ahí también. Pero en el feldespato está, yo me di cuenta que el feldespato no servía. Y entonces inventaron una mina por allá en Alejandría, en un pueblo de Antioquia, pero resultó peor, porque tenía biotita. La biotita es donde está el hierro de las micas. Tiene una mica negra muy fina. Eso para quitar el hierro a ese feldespato era muy difícil. Ahí lo diseñaron, que yo no estoy de acuerdo, pero lo diseñaron el jefe mío tal vez, de materias primas, con unos rodillos que se usaban para quitar el hierro de los materiales que estaban a la fabricación de vidrio, pero era hierro físico, no hierro en la forma como está en la biotita, por ejemplo, ¿cierto? Eso, además en el tamaño había que ese mineral había que molerlo, ¿sí? Menos de 40. Entonces, eso en los rodillos, eso adquiere humedad, ese mineral, y ya los rodillos no trabajan el imán para separar. Yo me opuse a eso, y lo dije abiertamente en una reunión con Botero, que era el plus ultra de Peldar, desgraciadamente un geólogo muy famoso, era el que mandaba las criterios técnicas, y dijeron que yo no podía hablar. Yo no podía, entonces, es que el único ingeniero metálico que hay aquí y que sabe eso soy yo, ¿cómo no voy a poder hablar? Entonces, así que, bueno, me acabo de formar. Me tocó montar esa planta, sabiendo que no iba a funcionar. Hice unos ensayos en laboratorio, uno de los consejos que voy a dar a los estudiantes, precisamente, si me pregunta eso. Producir feldespato y lo produje por rotación, una belleza, blanco, tenía menos de 0.12 de hierro. Y se lo mostré al vicepresidente, le dije, este es el feldespato que se necesita aquí, pero se produce por flotación. Y allá hay una quedada, pero no lo podemos. El agua que da de las celdas, todo eso, hay que purificarlo para volverlo a tirar al río Nares. No podemos tirar esa porquería que da con todos los jabones y con todas cosas. Entonces tenía ese inconveniente eso no se puede. Se puede hacer, pero hay que invertirle más. No la planta que vamos a hacer. Bueno, eso, cero. Tenía que acabar yo la planta. Me mandaron para allá, no había carro. Yo había comprado un carro con préstamo de Peldar. Y no había carro, porque el carro de Peldar estaba en la ayer que se llevaba mantenimiento. Y Mondragón trató de que me fuera, y lo último que me dijo es que me fuera en el carro mío. Y no, el carro mío para mi señora, para que ella tenga sus cosas aquí en Medellín. Yo no voy a poner el carro mío para eso, no voy. Ahí empezó la chichonera, hasta que renuncié. Pero eso no fue por eso. Ya Peldar se estaba acabando, estaba moribundo. Se había acabado de hacer un montaje de materias primas para el tercer horno, que costó 700 millones de pesos. Hicimos la planta esa que costó 450, una locura, la cantidad de plata que se botó ahí. Y al año se acabó Peldar. Al 2 o 3 años acabó Peldar. Yo fui a Estados Unidos mandado por Peldar 2 veces a visitar las instalaciones de la OES y de NOES, la fábrica de Knowlton, en Knowlton, Missouri, de las molduras. Y después me mandaron, la primera vez fui solo, la segunda vez me mandaron con el jefe de fundición para que tuviera quien me tradujera. Cosas
de Domínguez. Pero bueno, es una experiencia. Y chepazos también allá en la industria. Si quieres los cuento, que si no vamos a quemar otro teléfono, otro litio. Claro, sí. Había un problema, bueno, había muchos problemas. Un problema, hay un aparato que se llama cortador inclinado, para que corta el vidrio que sale del Viditex, que es una canoa, digamos, donde está el vidrio líquido, lo sacan ahí, y hay un cortador que corta el vidrio, saca las lámparas. Eso es hecho en aluminio, una aleación de aluminio especial. Yo la hice ahí en el horno de aceite común y corriente, esa aleación. Hice las piezas difíciles de hacer, había que ponerle muchos enfriadores, muchas cosas, porque tratábamos de acá lo más recta posible, eso era complicado, había que hacerle sistemas de alimentación muy especiales. Todo en aluminio era prácticamente. Logramos hacerle que era una belleza. Y la mandamos a maquinado, la maquinaron, quedaron muy buenos. Allá el tratamiento técnico. Había que hacer el tratamiento técnico, aluminio. Hay una industria en Medellín que se dedicaba a los tratamientos técnicos. Y me pareció la adecuada. Y dije, bueno, tengo este aluminio, y hablé con el alemán encargado de eso. Le expliqué que había que hacer tanta temperatura y había que sostenerla y graduarla durante tanto tiempo. Pero cuando me llaman, aquí ya hicimos el tratamiento y las piezas, no, eso se volvió chicharrón. Me voy y me muestra esa vaina. Volví a hacer las piezas, lo volvimos a hacer en Metálica Medellín. Y volvió lo mismo, el mismo procedimiento, pero ahí no, el tratamiento lo hacemos aquí. Hay una mufla ahí y el ayudante del laboratorio mío lo seguimos las 24 horas. No le quitamos el ojo. Hasta que yo supe que me retiré, ¿verdad? Estaba trabajando todavía esos pichuracos allá en Pedazo. Y otro, el horno, el bronce XX, una locura. Las boquillas dicen que nosotros no podemos producir. No, el bronce lo podemos producir, difícil de producir, que tiene 12% de aluminio y tiene níquel. Eso no es cualquier cosa para fundir eso. Lo pusimos con la misma estructura, una estructura en forma de palmera que tiene el XX, y logré producirlo, era para las boquillas. Le mostré la metodología de eso, le mostré al vicepresidente, y no, que muy bien, que necesitamos. Hicieron maquinado inclusive una, y ya no importaron, ya volvieron a importar las tales lingotes para hacer las boquilleras. No sirvieron las que yo había hecho, pues no dijeron que eso era mejor, y yo había tenido muchas dificultades para hacer, y es las primeras que hacemos. Dificultades hay, claro, como la va a producir de un día para otro. Y no dijeron, no importa. Y así cosas que le dan a uno llevando la cabeza maluco. Claro. Te cuento la otra, la del Viniltec, el aparatico ese. Resulta que ya mandaron que el vidrio estaba saliendo con unas vainas como cristales. Usted sabe que el vidrio es agua, ¿no es cierto? La estructura del vidrio, eso no es cristal. Y entonces estamos haciendo un curso de cristalografía prácticamente con el doctor Botero. Y yo no le paré muchas bolas a ese curso porque esos días no yo muy ofuscadito. Pero sí fui a algunas de las estaba mostrando muestras, y le llegó la muestra del vidrio por el problema de que se veía mugre, pues que se veían los cristales en el vidrio. Y entonces, entonces Raúl, ¿usted qué opina? Nadie decía nada ahí. Y entonces yo, mire Raúl, le dije, eso es mugre. Pero por decir algo, no era que yo supiera que eso era mugre. Entonces volví a decir, tiene razón Raúl, eso es mugre. Mandaron limpiar la canoa esa y se pasó el problema. Le caía de la planta, caía arena ahí
caía mugre al vidrio, le caía ahí. Y fue un chepazo. Entonces, uno de los consejos que le doy a los estudiantes es que hagan todo por escrito. Cuando termine su carrera, manden por escrito los informes que tengan confianza. Eso. Pues, don Raúl, ¿qué es lo que yo destaco de pues todo lo que nos ha comentado? Pues que tanto a nivel personal como a nivel de su formación en la universidad, ¿qué es lo que rescato? Pues esa vida plena que ha tenido con camaradería, amistad, confianza en sí mismo, sus convicciones que uno las defiende, que yo creo que en la universidad es una parte importante, ¿no? Sí. Defender las ideas que uno tiene, y claro, sobre la base de los argumentos, de las ideas que uno va desarrollando en la vida. Usted formó una gran familia, y no solo una gran familia a nivel de familia de sangre, sino también de profesionales. Pues realmente, insisto, como lo dije al inicio, yo me siento muy emocionado de tenerlo acá. Seguramente quienes nos verán desde sus casas por YouTube, pues realmente yo creo que también usted les deja algunas enseñanzas de vida. La comunidad de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica, que es muy grande y que hoy en día está a lo largo del mundo, yo creo que esas semillas que usted también tuvo, y de la iniciativa de la universidad de ir a otros países desde aquellas épocas, eso se sigue replicando. Pues ahora también, con todo lo que nos ha comentado, pienso, con los 12 años que yo llevo aquí en la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales de la Universidad Industrial de Santander, que también eso nos ayuda a explicarnos ahora nuestro contexto. Ahora le comento que en un mediano plazo el programa se va a llamar de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, entonces nos vamos a ampliar y evolucionar, que es lo natural, ¿verdad?, en cualquier programa. Entonces, para finalizar, ya nos dio algún consejo, pero algún mensaje que le gustaría compartir con las generaciones más jóvenes de estudiantes de ingeniería metalúrgica y próximamente, además de materiales, basado en sus propias experiencias y aprendizaje a lo largo de los años, que nos pueda compartir. El mensaje, digamos, yo aquí al margen de las anotaciones que hice yo, que no son de teléfono, pues. Sí. Pero el consejo para los estudiantes es la perseverancia, en primer lugar, en el trabajo que haga, y la humildad. Ustedes dirán, pero que es humilde, si me está contando, entonces sí soy humilde. Cuento eso porque son experiencias mías, pues no porque me las vaya a dar de que soy el plus ultra, como pensaba Ciro, como quería Ciro, un Leonardo da Vinci estrellando en la universidad. No. Yo siento que soy humilde realmente. He estudiado y mucho, he trabajado, he leído, tengo una biblioteca, me ayuda ahora el hijo que le gusta leer, pero para ser un ingeniero metalúrgico, pues leo bastante. En Colorado leía bastante, no de metalurgia, sino a Anatole France, todos los autores rusos, ingleses. He estado muy interesado por la historia inglesa, por la historia del mundo, y me gusta la historia nacional también. Me gustan los problemas políticos, estoy pendiente de lo que dicen en el Congreso. También sueño con cambiar muchas cosas, pero el consejo es ese para los estudiantes. En primer lugar, pensar más en las necesidades del país y su gente, y trabajar en la profesión para ellos, sabiendo que al pueblo le debemos lo que somos y lo que podemos ser. Ese sería mi consejo para los muchachos. Dejar el egoísmo profesional. Uno hace una profesión para uno. No debe ser así. Debemos ser más ecuánimes, pensando que nosotros llegamos a la profesión realmente por un esfuerzo nuestro, pero también por el esfuerzo de un pueblo.
porque todos ellos, hasta el más humilde, han contribuido para que nosotros hagamos lo que hemos hecho o podamos hacer. Eso no es un invento de los papás de uno solamente. Yo no tuve papá. Mi papá murió, tenía 37, yo tenía 3 años cuando él murió. Yo estaba volteando por el mundo casi solo, porque mi mamá tampoco tenía mucha plata para darle comer a toda la familia. Entonces nos regalaban prácticamente. Yo estaba, por ejemplo, la niñez la pasé casi con un cura en Aratoca. Yo fui otra vez todero, como que el trompo de poner. ¿Usted sabe qué es el trompo de poner? ¿Nos puede explicar? Cuando operaba uno regala con el trompo, ¿no? Y allá jugábamos, eran las calles, ¿no? Se llamaba calle. Entonces eso empieza uno a mover alguna cosa con el trompo, ¿cierto? De un lado a otro. Por el camino, si uno pierde el envión, digamos, entonces tiene un castigo. Y se castiga al tipo, o si pierde la calle, si el otro llega, se llama con una cosa que se llama quines y otra cosa que se llama errores. Entonces, los quines es que el trompo lo tira uno a bailar y el otro le tira el trompo también para llegarle a clavar el error, que realmente uno lo ponía bien afiladito, para que le caiga encima el trompo y le cause algún daño. Y los errones, uno amarraba el trompo con la pita, así, ponía el trompo del compañero de juegos en el piso y le daba uno con el error a llegar. Y realmente lograba uno romper el trompo, ese era el castigo, éramos crueles. Entonces el trompo de poner, uno no era tan pendejo, sacaba un palo, uno hacía un palo parecido a un trompo, pero hecho hacia mano, y lo sacaba del bolsillo, que lo tenían escondido al principio, porque ya después hubo reglas, y lo ponía ahí, este es el trompo de poner. Entonces ese era el que recibía los quines y los pero entonces ya la siguiente calle, ya que jugaba uno con ese paciente, ya no le dejaba uno eso. Ya decía, la primera regla era sin trompo de poner para jugar la calle. Nosotros jugábamos en el piso. Nosotros éramos amigos del suelo prácticamente, los niños. Yo jugaba, como le digo, a los carritos ahí en el parque de Atoca. Jugábamos a hacer volar las avispas, se les quitaba la ponzoña y se les ponía una pajita y se ponían a volar como un helicóptero. Éramos crueles. Pero eso era, ahora no, ahora es los Nintendo, los Nike, una cantidad. Sí. Es distinto. Entonces el consejo es ese para los estudiantes, si es que llegan a verlo. Básicamente eso y claro, los profesores están para eso, para formarlos. No, yo realmente no creo que le haya enseñado mucho a los estudiantes míos, pues únicamente los orientaba. Y el profesor, pues yo creo que es más orientador que cualquier otra cosa. Ya esta gente es muy despierta, ya tienen toda ahora es más difícil ser profesor. Claro. Porque usted coge la internet y tiene una cantidad de información ahí que usted no se le imagina. ¿Y usted qué les va a decir? ¿Ya? Por ejemplo, una intimación o un problema de una mina, ¿usted qué le dice a los estudiantes? Ellos en 5 minutos ya tienen la respuesta. Ahora, yo no sé cómo harán los ingenieros ahora, pues si resolverán las cosas lo mismo. Pero ya no se necesita casi ni el dibujo, porque el computador ya hace los planos él solito prácticamente, usted le da la idea. ¿Ah? Claro, sí, los tiempos han cambiado mucho. Yo vi dibujo hasta en Colorado, me pusieron a ver dibujo. No digo que casi me hacen la carrera, ya tuve que otra vez los planes de una planta de flotación y cosas así. Ahora no, los estudiantes van a tener eso, entonces es más complicado también para ellos, para los profesionales. Yo digo, pues, nosotros tenemos dificultades, pero ellos, la ciencia, y sobre todo la inteligencia artificial, es un reto que difícilmente lo va a lograr vencer la humanidad.
¿cierto? Claro, sí. Pues agradecerle infinitamente, y a lo que ya había comentado quiero complementar, pues eso que menciona del valor del esfuerzo. Yo creo que en este país el esfuerzo es algo esencial, ¿no? Lo otro, que la universidad pública que nos da, pues el trabajo de todos los colombianos nos hace posible que podamos estudiar. Entonces eso que usted resalta de tener ese sentido de comunidad, de que uno no trabaja para sí mismo, sino se debe a la sociedad, ¿no? Entonces es muy importante. Y resaltar de manera también sobresaliente el sentido de pertenencia, el defender su facultad, Claro. el defender su universidad. Eso es algo que es importante retomar, y yo creo que después de que vean esta entrevista, muchos jóvenes, no solo ingenieros metalúrgicos, sino también de otras carreras, pues yo creo que también va a ser fuente de inspiración, porque con esfuerzo, con valor, con confianza en sí mismo, en sus convicciones, uno puede hacer grandes cosas. Yo le agradezco nuevamente mucho, y permítame darle un abrazo y estrechar su mano a nombre de toda la comunidad de la universidad. Doctor Meléndez. Y realmente un placer. Gracias, muy amable. Agradezco mucho.